Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este momento, a esta hora, para seguir compartiendo el trabajo que estamos realizando de Ilumina tu Camino en el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. Estamos hablando de ese tema. Y son tres partes que tiene el libro. La primera parte habla de las relaciones, la segunda de la salud y la tercera de la espiritualidad, que es el punto de la conciencia en sí, hablando de la autosuficiencia. Primera parte son las relaciones, segunda parte es la salud y tercera parte la autosuficiencia. Y esa parte de la autosuficiencia es lo que es netamente espiritual. Y contra la espiritualidad, o sea, la otra cara, lo que está es la parte del frente de la espiritualidad, y lo que está detrás de la espiritualidad es la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus social. El estatus, la fama, eso está contra, o sea, la contrapartida de la espiritualidad, lo antónimo a la espiritualidad. Uno cree que espiritualidad es religión y hoy vamos a ver que no tiene nada que ver con religión. Ese es el tema que les voy a presentar. Entonces ya voy a pasar al proyecto, al libro, para hablarles del tema de hoy. Cuando yo les hablo de espiritualidad, les voy a hablar de la compensación, de la unidad, de la reciprocidad, de la transformación y del desapego. Eso sí es espiritualidad. Espiritualidad es cuando uno ve que la vida compensa, gana y se suelta. Una vez tiene y otra vez se suelta. La vida recibe energía y suelta energía. Eso es espiritualidad. Por eso el desapego es una parte de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es espiritualidad? Es cuando uno se da cuenta que la vida es compensación. Se recibe y se da. Por eso Francisco de Asís decía: oh Señor, que no busque yo ser amado sino amar. Que no yo solamente espere recibir, sino dar. Porque dando es como recibo. Dando es como recibo. Eso es la espiritualidad, la compensación. Cuando a uno le falta una cosa es porque tiene otra y hay que mirar lo que tiene. Lo mismo que se dice que hay que mirar el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Porque todo es compensación. Y ese tema lo vamos a hablar después. La unidad es la diferencia en la diversidad. Lo materialista, lo material, es uniformidad. En cambio, la unidad es la diferencia en la diversidad. Hay mucha diversidad, hay diferencia, y eso es unidad. Por lo mismo hablando de la compensación. Y la otra es la reciprocidad, dar y recibir. Eso hace parte de la espiritualidad. Y la transformación es la eternidad del cambio. Todo cosa, todo ser, todo que cambia, que tenga la capacidad de cambiar, vive eternamente. Por eso el espíritu es eterno. Lo que no es capaz de cambiar muere. Por eso las células cancerígenas del cuerpo, como no cambian, se quedan quietas, por eso el cuerpo muere. En cambio, las vivas se van transformando. Y por último, el desapego, que es fluir y esclarecer. Eso lo voy a explicar más adelante. Esos son los puntos de la espiritualidad. Pero lo contrario a la espiritualidad es la política, la religión, la ciencia, la economía y la fama. Yo lo llamo el estatus. El estatus que conecta a unos y excluye a otros. De ese es el tema que les voy a hablar en esta parte del libro, de la tercera parte de la autosuficiencia. Por nada estéis afanosos, sino que regocijaos, porque siempre vamos a tener la plenitud. Somos completos, nacemos completos, como el huevo y el pollito que sale del huevo. Ya en el huevo ya viene el pollito completo, no le hace falta nada. Como en el granito de cualquier semilla, de cualquier fruta, ahí en esa semilla, en esa pequeñita
porción está toda la vida de materia, porción de materia está toda la vida en una semilla, sea de frijol, sea de maíz, de trigo, de café. Ahí viene todo el mapa genético de lo que va a ser esa planta. No le falta nada, ¿sí ves? Así nosotros cuando nacemos no nos hace falta nada. Lo que pasa es que después, como vamos viviendo la vida artificialmente, entonces le vamos agregando cosas. Yo te voy a enseñar a vivir la vida de manera espiritual. Ya te enseñé a vivir la vida de manera saludable. Y te enseñé a vivir la vida como saber tener buenas relaciones humanas. Pues ahora te voy a hablar de cómo tener buena autosuficiencia, para que no te afanes, ni te preocupes, ni te angusties, ni te desesperes. Nada te turbe, nada te espante, para que nada te turbe, para que nada te espante. De eso es que te voy a hablar en esta parte del libro. Entonces ya voy a pasar al proyecto. Como todos ya saben la mayoría, si alguno llega nuevo, pues les sorprende, pero el libro que estamos viendo se llama Conciencia Espiritual sobre la Vida. Ya les digo que es conciencia, conciencia es actitud, atención constante, la espiritualidad son cualidades, relaciones de equilibrio, y la vida es la fuerza de lo que sale de la conciencia y la espiritualidad. El libro se llama Ilumina tu camino, conciencia espiritual sobre la vida. Tiene 3 partes: relaciones, salud y autosuficiencia. Esto ya lo he dicho varias veces, por si acaso alguno llega nuevo. Pues alianzas, las alianzas es lo contrario a las relaciones es lo positivo, las alianzas es lo negativo. La salud tiene como contrapartida la asistencia a la enfermedad, que es lo que hacen los médicos, la medicina. Y la autosuficiencia, que es lo que les voy a hablar, y lo contrario es la conveniencia. La política, la religión, la economía, la ciencia y los estatus sociales se hacen es por conveniencia, más no por autosuficiencia. Ya les hablé del primer parte, que es alma psique, son sobre las relaciones, 20 temas. La segunda parte es el cuerpo, sobre la salud, otros 20 temas. Y ahora te estoy hablando de la autosuficiencia, que es el espíritu, y también tiene 20 temas. Y hasta ahora voy en el segundo aquí. Por este lado, los procesos artificiales, la política, les hablé en el anterior, y ahora les voy a hablar de la religión. Si la política habla de vencedores y vencidos, la religión habla de buenos y malos. Esa es otra cosa rara que hay, que nos confunde. Muy bien, entonces, ¿qué es religión? El tema es de la espiritualidad, pero como estoy hablando de la contrapartida, de lo antónimo a la espiritualidad, ya te dije que la espiritualidad era compensación, unidad, reciprocidad, transformación y desapego, y lo contrario es la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus. Entonces ahora te voy a hablar de la religión. ¿Qué es religión? Mire que no tiene nada que ver con espiritualidad. La religión es la que separa a buenos y malos, divide. Es una dicotomía. Para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Los hombres han concebido lo justo y lo injusto. O sea que para Dios no existe esa diferenciación que nosotros hacemos entre buenos y malos, justos e injustos. Por eso Él dice que hace salir el sol sobre buenos, sobre justos e injustos, y hace caer la lluvia sobre malos y buenos, o lo contrario, no sé cómo es. Pero en todo caso, que el sol y la lluvia, el sol alumbra y la lluvia cae tanto para los buenos como para los malos, como los justos o los injustos. ¿Sí? Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces vamos a mirar qué es espiritualidad y después, y ahora vamos a ver qué es religión. Entonces vamos a leer el primer párrafo. Religión es un estado de conciencia ética y moral entre lo bueno y lo malo. A través de la conciencia recta y bien formada, a la luz de la razón y de los juicios aprendidos entre lo que se debe hacer y lo que hay que evitar, el ser humano podría discernir entre el bien y el mal. La religión es un sistema de creencias instauradas sobre una o más entidades divinas, cuya presencia son representadas con signos y símbolos convencionales organizados por el ser humano. Religioso es quien lee y relee
las reglas que debe practicar de forma habitual. Lo contrario del religioso es el descuidado y el desentendido, indiferente y apático a las normas de fe establecidas por la sociedad a la que pertenece. Religión viene de religare, que sería ligarse a un grupo de personas que profesan las mismas doctrinas y dogmas. El partidario es incorporado mediante ritos con los que profesa lealtad al grupo. ¿Ve? Eso no tiene nada que ver con espiritualidad. La religión es algo creado, artificial. Es un proceso artificial, como la política, la economía, la ciencia y los estatus. Cuando el ser humano fue sacado del paraíso, entonces tuvo que crear algo para poder sobrevivir. Entonces crearon la política, la religión, la economía, la ciencia y los estatus. El estatus social para poder sobrevivir fuera del paraíso. Y que al final pues lo lleva a la muerte. Segundo párrafo. Existen muchas formas y varios criterios para clarificar o para clasificar a las innumerables religiones según el amplio espectro de representaciones. Si lo hacemos por doctrina, hay religiones monoteístas, politeístas y panteístas. En cuanto a las manifestaciones, se consideran unas reveladas, como el cristianismo, y otras de expresión natural, como por ejemplo el budismo. Conforme a la raíz, hay credos de origen semita. Los cristianos vienen de los semitas, de las religiones abrahámicas. Están las dármicas, indoeuropeas, las que nacieron en Europa y la India, las euroasiáticas, que nacieron en Europa y Asia, las iranias, que nacieron donde hoy día es Irán, o lo que era Mesopotamia, y lo que era Babilonia y los sumerios. Africanas son otra clase de religión que tiene otra raíz, y las aborígenes de América. Aunque podemos ver que las aborígenes de América vinieron por el estrecho de Rusia con Alaska, pues ahí se combinaron, pero parece que fueron tiene algo de diferente. Según la disciplina, quienes practican una determinada religión son faquires, quienes se disciplinan el cuerpo, los monjes, quienes disciplinan la voluntad, o los yogues, quienes disciplinan la mente. El yoga es para la mente. El poder ministerial, o sea, el poder de administrar la vida de las religiones, o las religiones se los vinculan al tótem. El tótem es como las personas que quieren parecerse a ciertos animales o a ciertas cosas que representan lo divino. Por ejemplo, en el Amazonas la gente se parece o quiere parecerse al caimán, al cocodrilo. Entonces se tatúan el cuerpo o se laceran el cuerpo para sacarse unas prominencias de la carne que parezcan así corrosivas, o sea, que parezcan gruesas como las del caimán. Las otras las vinculan al chamán, que es los que tienen ministro, por ejemplo, el cristianismo, o los católicos, o las religiones de los indígenas, tienen chamanes. Es como el intermediario entre los seres humanos y Dios, siempre tiene un intermediario. O el líder carismático en las religiones modernas. En otro aspecto, las religiones utilizan los recursos naturales como elementos sagrados de poder y de belleza litúrgica. En Egipto, Babilonia, India y China se usa el agua. Entre los anglos, los francos y los germanos, o sea, en Europa, ha influido la vegetación. Para ellos la vegetación era la parte mística de ellos. En Rusia, Siberia y América se optaron por los animales. Los animales representan las cosas divinas. Por su parte, Arabia y los lugares del desierto usaron los metales para producir un efecto sagrado en las religiones, o sacro, como lo digo ahí. Entonces vea que las religiones tienen unos componentes tremendos, difíciles. En cambio, la espiritualidad es una sola. Todos los seres vivos son espirituales porque respiran.
que ya lo vimos en otros temas. Todas las religiones son proselitistas. Proselitistas es que quieren tener adeptos. Las creencias en su propia doctrina despiertan las pasiones de lucha en favor de la idea que se tenga de Dios. Los adeptos son personas de corta paciencia frente a las opiniones contrarias a su fe y son menos pacíficos que los escépticos. Los escépticos son aquellos que no tienen religión y esos son tranquilos. En cambio, los que tienen religión son belicosos, peleoneros y defienden y matan al otro, lo eliminan. Los religiosos prefieren oír mensajes celestiales que atender al clamor de la humanidad. La religión es diferente a la espiritualidad. Algunos son religiosos sin ser espirituales y hay muchas personas espirituales ajenas a la práctica de alguna religión. Los espirituales son libres y espontáneos. En cambio, quienes practican la religión son complacientes y miedosos. A lo largo de la historia humana, las creencias han sido establecidas por los humanos. Por su parte, la espiritualidad es una vivencia y experiencia innata que desarrolla desde su interior la persona. Cada una en particular bebe de su propio pozo de sabiduría, de su sabiduría divina. Entonces, por eso es que la espiritualidad es diferente a la religión, porque la espiritualidad es una vivencia y experiencia innata que desarrolla desde su interior la persona. Y cada persona en particular bebe de su propio pozo de sabiduría divina. Muy bien, ahí están en la parte de la religión. En el siguiente tema les voy a hablar de la economía, luego de la ciencia y luego del estatus. Esto es para contrarrestar la espiritualidad. Ya les dije que la espiritualidad es, ¿qué es ser espiritual? Es saber que no me falta nada, que somos compensación, que a veces se gana y otras veces se cede, que hay unidad, diferencia y diversidad, que hay reciprocidad, dar y recibir, que hay transformación, el eterno cambio, y que hay desapego, fluir y esclarecer. Eso es espiritualidad. Lo contrario a la espiritualidad es la política, la religión, la economía, la ciencia y los estatus. Muy bien. Vamos a mirar las 4 frases célebres que nos ayudan a entender un poco lo que es la religión. Según Albert Einstein decía, la religión sin la ciencia estaría ciega y la ciencia sin la religión estaría coja también. ¿Ve? O sea que ciencia, religión, política, economía son iguales. En cambio, la espiritualidad no tiene nada que ver ni con religión, ni con política, ni economía, ni con ciencia, ni con estatus. Jonathan Swift decía, tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos. Arturo Graf, la religión debería servir más para dar ánimos a los buenos que para aterrorizar a los malos. Y John Parrish decía, la religión sirve para ayudarnos y consolarnos ante unos problemas que no tendríamos si no existiese la religión. ¿Ve? Son palabras fuertes que nos ayudan a entender lo que significa religión. Por eso religión, economía, política, ciencia y estatus es prácticamente lo mismo. Muy bien, pues para que veamos un poco lo de el bosquejo. Te lo voy a presentar de nuevo aquí para que veamos el bosquejo. Y recuerden, estamos viendo ya la autosuficiencia. Entonces, la autosuficiencia son procesos espirituales. Compensación, unidad, reciprocidad, transformación y desapego. Esta es la espiritualidad. Si tú eres una persona espiritual, no te quejas ni envidias al otro, porque sabe que el otro te compensa a ti, tú compensas al otro, que las cualidades del otro te ayudan a ti, así las tenga el otro. Que la unidad es diversidad, es diferencia y diversidad, es respeto por el otro. Y no importa, el otro es diferente a mí, por eso somos amigos. Reciprocidad es dar y recibir. A veces se da, otras veces se recibe. Así funciona la vida. La transformación es el eterno cambio.
todo va siendo transformado. Y el desapego es fluir y esclarecer. Pero antes de eso les estoy presentando la antítesis, es decir, los procesos artificiales. Si estos son procesos espirituales, ahora los procesos artificiales, la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus. El problema que hay en el tema que te presenté hoy de la religión es que confundimos religión con espiritualidad. Religión es buenos y malos, en cambio la unidad es diferencia en la diversidad. No hay nada de bueno ni hay nada de malo, simplemente el uno es diferente y es diverso. Y aunque nos parezca raro y distinto, si lo aceptamos y lo vinculamos a nuestra vida, es compensación y es unidad para nosotros. Muy bien, de eso te quería hablar en el día de hoy. Espero que haya sido claro el tema, que nos esté ayudando. No es tan fácil hablar de la manera como yo les hablo, pero de eso se trata el despertar. Recuerda que les estoy ayudando es a despertar, a tomar conciencia. Ya es la hora que despertéis del sueño. Dice, ya es la hora que despertéis del sueño. Levántate, despiértate de entre los muertos, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despertar, tomar conciencia, eso es espiritualidad. Conciencia espiritual sobre la vida. Este tema nos ayuda a despertar, pero también algunos se sienten incómodos, porque siempre han creído que su religión es la única, y como podemos ver, hay muchísima variedad de religiones, como por gustos, como si fueran colores. Dice por ahí que la moda no incomoda, que para gusto se hicieron los colores. Pues parece que las religiones también es así, porque las religiones son creadas por el ser humano. En cambio, la espiritualidad ya es innata en nosotros. Aire que entra y aire que sale, más o menos así. O sea que para una palabra que nosotros queramos decir que es espíritu, definir al espíritu, lo definimos como neuma, como el ruaj, como el aire. Pero que en la vida normal, en la vida real, tiene que ver con la compensación, con la unidad, con la reciprocidad, con la transformación y el desapego. Y si tú quieres saber qué es lo contrario a la espiritualidad, simplemente pienses en política. En política no existe la espiritualidad, en religión no existe la espiritualidad, en economía tampoco, ni en la ciencia, ni en el estatus, no hay espiritualidad. Ahí es un afán de crear un paraíso aquí en la tierra, porque ya la espiritualidad se salió del paraíso, que Dios había creado el paraíso para que el hombre viviera allí de una forma de acuerdo a la voluntad de Dios. Como el ser humano renunció a esa voluntad, entonces el ser humano fue expulsado del paraíso y quiso crear un paraíso artificial propio para él, para poder sobrevivir. Y creó la política, creó la economía, creó la religión, creó la ciencia y creó los estatus. Y creemos que ese es el paraíso, pero sabemos que eso nos lleva hacia la muerte. Yo creo que más o menos queda explicado el tema. Bueno, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video si crees que le ayuda a alguna persona a pensar de manera distinta, a despertar. Vivir con interioridad, vivir a conciencia, vivir en espiritualidad y despertar es exactamente lo mismo, son sinónimos. Y de eso es que te quiero hablar en estos programas de Ilumina tu Camino. Por hoy te digo bye bye. Pasa este video si cree que le ayuda a otra persona. Bye bye.